gusto que usted nos esté acompañando en su entrevista Enfoque. Recuerde que puede sintonizarnos a través de Agape TV Canal 8 y en YouTube como Mix de Medio. En esta ocasión tenemos como invitado especial a Juan José Ortiz, quien es economista, y estaremos tocando puntos importantes a nivel nacional sobre cómo se encuentra la economía en El Salvador y si el bolsillo de las familias salvadoreñas está siendo o no afectado. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, licenciado? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a las personas que nos sintonizan por las distintas redes sociales, ¿verdad? Confiando que lo que podamos platicar ahora sirva para que la gente tome sus propias decisiones. Para comenzar, no sé si puede comentarnos un poco y a la población cómo se encuentra actualmente la economía de El Salvador. Bueno, mira, hablar de la economía es complicado en un país pobre. Yo siempre he sido de la idea que para hablar de la situación actual de la economía hay que hacer un diagnóstico de cómo se encuentra. Y normalmente, pues a veces los diagnósticos no son lo que la gente espera. Por ejemplo, yo siempre he creído que para entender la situación económica del país es fundamental preguntarnos cuál es el principal problema de una economía como la salvadoreña. O en su defecto, pues preguntarnos cuál es el principal problema que afecta a la sociedad salvadoreña. Muchos dirán, ¿verdad?, de los que nos están sintonizando, bueno, el principal problema ha sido la delincuencia, las pandillas, el medio ambiente, la situación económica, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo soy de la idea que el principal problema para entender el comportamiento de la economía del país es el modelo económico. Y aquí es interesante porque cuando uno escucha al presidente de la República culpar a 30 años de gobiernos anteriores, ¿verdad? Él normalmente dice 20 años de Arena y 10 del FMLN, en parte tiene razón. Sin embargo, lo que el presidente de la República no dice es que él está a punto de terminar su primer quinquenio y el modelo económico que está vigente en El Salvador se mantiene intacto. Entonces yo diría ahora, replicando el discurso del presidente de la República, es que el principal problema en la economía del país es el modelo económico que lleva casi 35 años, 20 de gobiernos areneros, 10 de gobierno del FMLN y 5 años del presidente Nayib Bukele. Es decir, el modelo se ha mantenido totalmente intacto y creo yo que es el principal responsable del comportamiento de las variables económicas más importantes para la gente, como la inflación, el desempleo, el alto costo de la vida, la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Usted mencionaba sobre algunos factores que influían a que la economía no estuviera bien. Entonces, ¿usted por qué cree que se genera esto? Bueno, tiene que ver, como te repito, con variables macroeconómicas que probablemente en su momento, en gobiernos anteriores, se nos vendieron como la gran solución al problema económico. Yo, por ejemplo, te puedo decir, ¿verdad?, que por años, organismos financieros internacionales, tanques de pensamiento a nivel nacional, ¿verdad?, que incluso ahora no los vemos emitir opinión de nada, nos han vendido la idea que el principal problema de un país como este es la pobreza. Sin embargo, yo rebato ese planteamiento con un ejemplo muy sencillo para no entrar en mucha complejidad económica. Yo te mencionaba que en El Salvador somos cerca de 6.5 millones de habitantes. Eso quiere decir más o menos en promedio, pues 13 millones de brazos. Entonces, uno se hace la pregunta, 13 millones de brazos en este país, ¿producimos pobreza o producimos riqueza? Si la tesis es que producimos pobreza, entonces todos los salvadoreños somos culpables de la pobreza. Y si yo compro la tesis de que el problema es la pobreza, como gobierno defino políticas públicas para combatir la pobreza. Y ahí aparecen ciertas características de asistencialismo, ¿verdad?, populismo, subsidios y ciertas subvenciones estatales, pero que no han logrado sacar a la gente de la pobreza. Pero si la tesis es al contrario, y yo planteo que 13 millones de brazos producen riqueza en este país, la pregunta es, ¿qué se hace esa riqueza? Y entonces fácilmente llega uno a la conclusión
que en un país que produce enorme riqueza, esa riqueza se concentra en pocas manos. Y ahí ya no somos culpables todos los salvadoreños, sino que ya solo es un pequeño grupo que es el más interesado en mantener este modelo económico. Entonces, si yo compro la tesis que el problema de El Salvador y de la economía es que producimos una enorme cantidad de riqueza, pero que se concentra en pocas manos, entonces hay que definir políticas para combatir esa concentración de riqueza. Y eso es lo que no hemos visto en este gobierno. Por eso es que yo te señalaba, ¿verdad?, que cuando el presidente culpa a 30 años atrás, en parte tiene razón, pero ahora ya es tiempo de dejar de culpar esos 30 años y preguntar en estos 5 años de gobierno donde no se hace lo mismo de los mismos de siempre. Llevamos casi 35 años de modelo neoliberal, ¿no? Y hablando de la canasta básica, los salvadoreños hasta ahorita, actualmente, han visto un alza de precio, ¿verdad? ¿Qué opina usted al respecto sobre los precios de la canasta básica? Bueno, eso tiene varias explicaciones, ¿verdad? Algunas son de carácter exógeno, es decir, de variables que no controla la economía salvadoreña, como la inflación, pero también hay variables internas, ¿verdad?, que explican, digamos, el comportamiento del alto costo de la vida y que la gente lo resiente día con día. Una de las explicaciones que yo te puedo dar es que el alto nivel de inflación que hemos tenido es una inflación importada, es decir, en la medida que El Salvador es una economía dolarizada, nosotros sentimos los impactos de la economía norteamericana. Si a la economía norteamericana le va bien, en teoría a nosotros nos debería de ir bien. En la medida que la economía norteamericana también ha sufrido, ¿verdad?, los impactos de un fenómeno mundial como la pandemia, aquí se ha oído frases muy populares donde se dice que si a la economía gringa le da fiebre, a la economía salvadoreña le da cáncer. Entonces, una variable que explica el alto costo de la vida son los altos niveles de inflación, que son importados, ¿verdad?, en la medida que estamos dolarizados, pero hay otras variables que lamentablemente el gobierno, que es el responsable de conducir el país, no ha implementado de cara a poder amortiguar de alguna manera los altos niveles de inflación. Si bien la inflación ha bajado del año pasado, que cerró cerca del 6%, hoy tenemos una inflación que está rondando los 2.8, 2.9, 3% de inflación. Pero esa es inflación en términos general. Pero si vamos a hablar de canasta básica, la inflación todavía anda por el cerca del 5.9%. Y volvemos a explicar la dolarización. Cuando se nos dolarizó la economía, se nos vendió la idea que ya no íbamos a sufrir esos niveles de inflación, en la medida que el colón sufría variaciones frente al dólar. Al principio tuvimos una inflación estable, pero hoy, siendo una economía dolarizada, hemos tenido los altos niveles de inflación que no los teníamos ni cuando teníamos el colón como moneda de curso legal. Entonces, de alguna manera, la gente resiente, ¿verdad? Y no es casual, por ejemplo, que en las encuestas sea precisamente el alto costo de la vida, el tema económico, la mayor preocupación de los salvadoreños. Siempre lo fue. Digamos que el problema de la violencia ocultó un poco el tema del alto costo de la vida, pero de alguna manera, pues ahora que la gente percibe que la seguridad y la violencia han disminuido enormemente, seguimos viendo variables que no dejan de sorprendernos. Seguimos viendo salvadoreños migrando a los Estados Unidos. Seguimos viendo salvadoreños que no tienen un ingreso que les permita cubrir la canasta básica. Yo he escuchado, por ejemplo, al presidente del Banco Central de Reserva, muy irresponsablemente, por cierto, decir que somos la segunda canasta básica más barata de Centroamérica. Pero lo que no dice el presidente del Banco Central es que no podemos comparar las canastas básicas, porque la canasta básica en El Salvador solo cubre 22 productos, en cambio la canasta básica de Panamá cubre 51 productos. Entonces tú no puedes hacer un comparativo para decir que nuestra canasta es la segunda más barata de Centroamérica. En términos generales la gente no lo ve así y no lo percibe así.
Y con respecto al IVA, ¿qué tan viable es quitarle el IVA? Bueno, mira, yo he escuchado de la oposición, digámoslo así, en que no me gusta llamarlos así porque en realidad no llegan ni a eso. Yo creo que es una medida populista. Yo creo que si queremos pensar en medidas más estructurales, debemos de pensar más en el largo plazo. Te voy a poner 2 ejemplos. Yo hace 2 años, en mis propias redes sociales, ¿verdad?, propuse la necesidad de devolverle al Estado la capacidad para intervenir y regular precios de la canasta básica. Alguien me podrá decir, pero mire Juan José, usted está proponiendo comunismo, estatismo, socialismo, pero es que mira, este gobierno lo hizo con el precio de la gasolina. Y fuimos tan atrevidos pues que incluso regulamos el precio de la gasolina, a pesar de ser una materia prima, de ser un commodity, que no lo producimos nosotros. Sin embargo, el gobierno tomó la decisión por un tiempo de estatizar, digamos así, de congelar el precio del combustible. Pero hay otros ejemplos que pueden servir para tomar esta iniciativa. En la Ley Nacional de Medicamentos está establecido, ¿verdad?, que el Estado, a través de la Dirección de Medicamentos, tiene la facultad de regular e intervenir precios de las medicinas. Entonces, si ya el gobierno del presidente Bukele se arriesgó congelando el precio de la gasolina, la ley de medicamentos faculta a intervenir precios de las medicinas, yo soy de la idea que deberíamos devolverle al Estado, a través de la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, la facultad de regular e intervenir precios. Y con respecto al alza que ha habido últimamente del Bitcoin, ¿cómo lo ve usted ese alza que ahorita ha tenido el Bitcoin? Bueno, mira, el Bitcoin es un activo de carácter especulativo, ¿verdad? Y es interesante porque yo insisto con el tema de la dolarización. Cuando se nos dolarizó, se nos vendió la idea que la inversión extranjera aquí iba a venir como agua de mayo, y que aquí iba a haber empleo en abundancia y que eso iba a permitir que la economía salvadoreña pues saliera a flote. 23 años después, El Salvador es el país de Centroamérica que menos inversión extranjera atrae. Y con la dolarización lo que se atrajo fue más capital especulativo, capital de corto plazo como las maquilas, ¿verdad?, que si bien generaron un poco de empleo, tampoco lograron el despegue económico tan prometido. Hoy que el presidente Bukele toma la decisión de implementar el Bitcoin como moneda de curso legal, se nos vendió la misma idea que la dolarización. Se nos dijo que al implementar el Bitcoin pues íbamos a ser un país de vanguardia, de avanzada, que la inversión extranjera iba a venir como agua de mayo nuevamente, ¿verdad? Sin embargo, pues a pesar de los esfuerzos del gobierno por motivar a la sociedad salvadoreña a usar el criptoactivo, me atrevería a decir que del 95% de gente que tiene el archivo wallet, pues absolutamente ningún salvadoreño hace transacciones en Bitcoin. Entonces, que hoy el Bitcoin tenga una variación importante, pues no nos saca de la pobreza, y te voy a dar un dato que el mismo presidente de la República... Pero si gusta ese dato, nos lo puede dar después de este pequeño corte comercial. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Bueno, continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con el economista acerca del Bitcoin y si el Bitcoin ha podido o ha ayudado a la economía salvadoreña. Continuamos. Bueno, mira, parafraseando al presidente de la República, yo diría que el Bitcoin es la dolarización 2.0, ya que él gusta mucho de hablar de ese tipo de expresiones.
Como te decía, cuando se dolarizó la economía, digamos, las tasas de crecimiento económico no han variado desde 23 años que estamos dolarizados. El crecimiento de la economía ha andado alrededor entre 2 y 2.5, 2.8, y algunas proyecciones un poco optimistas hablan de hasta 3%. Hoy que el presidente toma la decisión de implementar la dolarización 2.0, pasa exactamente lo mismo. Habría que preguntarle a los salvadoreños que bajaron los $30 del archivo wallet, ¿quiénes han salido de la pobreza usando el Bitcoin? Habría que revisar los indicadores macroeconómicos para ver si la inversión extranjera ha venido producto de que tenemos el Bitcoin como moneda de curso legal. Las mismas remesas que tanto el presidente anunció, ¿verdad?, que no se pagan intereses, ¿verdad?, porque nuestros compatriotas envíen remesas al país, no ha cambiado mucho el comportamiento del envío de remesas a través de Bitcoin. Y yo lo único que te puedo decir es que el Bitcoin en realidad lo que atrae es capital especulativo. Y eso es peligroso para una economía como la nuestra, pues, que aquí venga, por ejemplo, el lavado de dinero, ¿verdad?, como una figura que sí pueda ser tentadora para los grandes capitales especulativos, pero que en la práctica real, pues el ciudadano de a pie no ve que el Bitcoin ha permitido que la canasta básica baje, no ha visto que el Bitcoin genere empleo, no ha visto que el Bitcoin genere oportunidades para los salvadoreños. ¿Usted considera que el Bitcoin no es sostenible? Bueno, de hecho nunca lo ha sido. Como te digo, ¿verdad? Si el Bitcoin fuera la gran panacea para que este país salga de su pobreza, habría que preguntarse por qué otros países no lo adoptan. Y lo mismo pasó con la dolarización. Si la dolarización fuera la gran política económica que iba a sacar a flote a este país y que nos iba a volver el Singapur de Centroamérica, ¿por qué otros países no están dolarizados? ¿Por qué Guatemala no está dolarizado? Porque Honduras, Nicaragua, la gran mayoría de América Latina. Y solo el presidente electo de Argentina habla de dolarizar la economía, pero incluso hasta el mismo Javier Milei ha tenido que verse ya forzado a matizar un poco, digamos, los grandes anuncios que piensa implementar en Argentina con la política de dolarizar la economía. Pero con eso que ha habido del alza últimamente, con lo del alza del Bitcoin, hay muchas personas o muchos salvadoreños que quizás han pensado en invertir en el Bitcoin, entonces, por esta situación que se está dando, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué les podría decir a esas personas, o es el momento correcto para que ellos inviertan en Bitcoin? Bueno, como te decía, el Bitcoin es un capital especulativo. Te lo voy a poner así. Si una vez que tú recibes tu ingreso mensual, cubres la canasta básica, la salud, la educación y otras necesidades de tu hogar, y te sobra dinero, pues inviértelo en Bitcoin. El grave problema de la gran mayoría de salvadoreños es que los pocos que tenemos el privilegio de tener ingresos no nos alcanza ni tan siquiera para cubrir la canasta básica, el pago de servicios básicos importantes, ni hablar de la salud, de la educación, de la recreación, etcétera, etcétera. Ya no digamos aquellos sectores y aquellos salvadoreños que viven en la economía informal y que con mucha suerte, con mucho sacrificio, pues obtienen 10, 15 dólares al día. ¿Cómo podemos pedirle a la gente que invierta esos 15 dólares, que son el sustento del día a día, en Bitcoin? Entonces, yo desde esa perspectiva creo que el Bitcoin es un total fracaso, ¿verdad? Y como a algunos analistas les gustan los datos, pues sería interesante preguntarle al gobierno de todas las personas que bajaron el archivo wallet, ¿cuántas personas hacen transacciones en Bitcoin? Y con esto del régimen de excepción, han habido personas que han dicho, ¿verdad?, que con eso ya no les quitan lo que ellos les daban en ganancias en las tiendas y todo eso. Entonces, ¿usted considera de que el régimen de excepción ha ayudado en parte a la economía? Bueno, mira, el régimen de excepción desde mi perspectiva ha sido un mal necesario.
digamos que era la única forma hasta ahora vista de entrarle a un problema estructural como era el problema de la violencia. Es obvio, pues, es bien difícil, digamos, que cualquier analista de oposición incluso pueda argumentar los resultados del plan de control territorial. Sin embargo, como te digo, era un mal necesario, pero en la medida que el mismo gobierno anuncia que ya cerca del 80% de los pandilleros se encuentran detenidos, un mal necesario ahora se ha convertido en una política peligrosa, porque lo lógico sería que allá el primer mes, cuando había que capturar a 70,000 pandilleros, era válido el régimen de excepción, pero ya llevamos más de un año y medio con un régimen de excepción que se está utilizando con fines eminentemente electorales. La política le ha dado réditos al presidente, ¿verdad? Y es normal que lleguemos con el régimen de excepción hasta el día de las elecciones. Pero también se ha vuelto un mecanismo de coerción, ¿verdad? Para todos aquellos salvadoreños que no comparten la visión del gobierno y que de repente pues el régimen de excepción se pueda convertir en un arma política de persecución, como lo vemos en Nicaragua, ¿no? ¿Y comparte usted la idea del presidente en donde decía que el régimen de excepción no ha tenido un impacto negativo en la economía, tomando en cuenta que el PIB aún no ha disminuido? Bueno, mira, es interesante, ¿verdad? Porque él incluso en sus redes sociales publicó, ¿verdad?, de que organismos financieros internacionales le decían que si metía presos 70,000 pandilleros, pues también esa era una economía negra que generaba ingresos ilegales, pero al final economía de ingresos. El problema del plan control territorial, a mí lo que me preocupa en realidad del plan es la sostenibilidad. Es decir, creo que en las colonias más peligrosas de este país, la gente está contenta de que ha habido un proceso de limpieza, digámoslo así, de la delincuencia. El problema para mí es la sostenibilidad, es decir, tú vas a una colonia de las más peligrosas de este país, yo no voy a decir nombres porque no me gusta estigmatizar colonias, pero tú vas a una de esas colonias y la gente está contenta. Pero, ¿qué pasa si el gobierno no hace inversión pública en esa zona? Es decir, no basta con haber sacado a los pandilleros de las colonias. Si tú no inviertes en educación, en salud, en mejorar la casa comunal, en llevar agua potable, energía eléctrica, oportunidades para los jóvenes de 10 años que se han quedado en esas colonias, no hay que ser un genio para saber que dentro de 5 años, si no hay inversión pública en esos territorios, vamos a tener que construir otra cárcel como la que tanto se ha publicitado, que está en San Vicente. ¿Y cuál es la tasa de crecimiento prevista para lo que falta de este 2023? Bueno, las proyecciones de los organismos financieros hablan muy optimistamente de un 2.8%. Cifras un poco más conservadoras hablan de alrededor de 2, 2.4, 2.5. Sin embargo, pues al margen de que sea 2 o 2.8, esa tasa de crecimiento todavía no es lo suficiente para que el salvadoreño sienta un alivio en la economía. Nosotros debemos de crecer a tasas del 4 o 5% de manera sostenida en unos 10 años para que la población sienta que ese crecimiento de la economía lleve un alivio a los bolsillos de los salvadoreños y lleve un alivio a las mesas de los hogares salvadoreños. Entonces, más allá de las proyecciones, ¿verdad?, creo que El Salvador sigue siendo el país de Centroamérica que menos va a crecer, a pesar de todos los discursos optimistas que los funcionarios de gobierno hacen, pero en términos general, pues nosotros necesitamos crecer a tasas que van entre el 4 y el 5% y de manera sostenida en unos 10 años, como para que los salvadoreños sintamos un alivio en la economía. ¿Y usted qué sectores de la economía considera que están siendo afectados más rápidamente? Bueno, digamos que, y aquí por eso es importante hablar del modelo económico. Desde que el modelo económico neoliberal que fue implementado por los gobiernos de Arena, aquí hubo un desmantelamiento y un abandono total del sector primario de la economía, que es la agricultura.
Uno hubiera esperado que con la llegada de los gobiernos del FMLN se hubiera dado un viraje. Lastimosamente no sucedió. El FMLN, lejos de combatir el neoliberalismo, se enamoró del modelo y se dedicó a administrar. Y en el caso del presidente Bukele es interesante, ¿verdad? En el plan Cuscatlán, que ahora no lo encontramos por ninguna parte del ciberespacio, yo no recuerdo exactamente la página, pero en el componente económico del plan Cuscatlán, creo que era la página 72, Nayib hablaba de dar un viraje al modelo económico. Y entonces, en 5 años de gobierno, yo lo que menos he visto es un viraje del modelo económico. Es decir, Nayib prioriza sectores de la economía que son importantes, ¿verdad? Son sectores emergentes, pero que no van a sacar este país de la pobreza, como el surf, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se montan proyectos como Soul City, Bitcoin, se promueve el turismo, que si bien son rubros importantes y emergentes de la economía del país, pero hay un total abandono de la agricultura. Y entonces, como te digo, ¿verdad? Por eso es importante hablar del modelo económico, porque el problema del crecimiento o no de la economía no es un problema en Nayib, es un problema del modelo económico. De lo que sí puedo yo acusar al presidente de la República es que, al igual que los mismos de siempre, como él dice, él se ha dedicado a administrar el neoliberalismo. Bueno, no se despegue de su canal 8 y de Mix de Medios, que en breve continuamos con más de su entrevista Enfoque. Bueno, continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con Juan José Ortiz, quien es economista. Y recientemente la UCA, ¿verdad?, realizó una encuesta en donde decía de que si fueran este próximo domingo las elecciones, entonces no sé si usted nos podría comentar acerca de esta encuesta, ¿verdad? Bueno, justamente este día la UCA ha lanzado su tradicional encuesta de opinión pública. Pensaría que es la penúltima, todavía van a sacar otra más, antes de que el Código Electoral pues prohíba hacer públicas las encuestas. Los resultados de la UCA siguen siendo muy similares a los de otras encuestas. El presidente de la República aparece pues con niveles de aceptación de cerca del 62%, versus Arena y el FMLN, que obtienen Arena 1% y el FMLN 2% de simpatía. La verdad es que la encuesta de la UCA no dice nada relevante que otras encuestas no hayan dicho. De hecho, yo no soy muy simpatizante de las encuestas, porque las encuestas son lecturas de momento. Y nosotros debemos de entender que los salvadoreños somos un pueblo, somos una sociedad que emitimos opinión sobre los temas electorales de manera emotiva y no de manera racional. Respondemos por estímulos. El plan control territorial ha dado resultados y entonces la gente le endosa un respaldo al presidente Bukele, a pesar de que la economía es un desastre. Pero ciertas variables han demostrado a lo largo de las elecciones, ¿verdad?, que, por ejemplo, si el precio de los frijoles un día antes de las elecciones llega a $3, eso es una variable que mueve la emoción del electorado. Entonces, yo lo que te puedo decir de la encuesta de la UCA es que, en efecto, ¿verdad?, por enésima vez el presidente de la República aparece con altos niveles de aceptación, pero creo que hay datos interesantes. Por ejemplo, hoy el presidente aparece con 62% de aceptación. Frente a 2% del Frente y 1% de Arena, uno dice, wow, la reelección es un hecho. Sin embargo, hay un dato interesante. En la encuesta de la Gaviria y la de hoy de la UCA, el presidente se desploma cerca de 30 puntos. Casi en todas las encuestas el mismo presidente se ha encargado de decirnos, el pueblo me acepta en un 98%. Sin embargo, ahora el presidente obtiene 62% de aceptación
hay un desplome de cerca de 35 puntos. Y eso tiene que ver porque el comportamiento de la economía la gente no lo está percibiendo. Está bien, los salvadoreños estamos agradecidos con el presidente de la República por el tema de la seguridad, pero el tema del bolsillo nos sigue apretando. Si ya en estudios de organismos financieros siempre nos han dicho que hay gente que aquí sobrevive con $1 al día, ahora probablemente mucha de esa gente ni tan siquiera tiene el dólar para sobrevivir. Entonces, si bien estamos contentos con el tema de la seguridad, volvió a aparecer el gran problema de los salvadoreños, ese que había estado oculto ahí por culpa de las pandillas. Entonces, creo que el desplome del presidente tiene que ver con eso, con que la gente no percibe que el gobierno y el presidente Bukele están tomando las mejores decisiones económicas para aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Y en esta encuesta de la UCA aparecía ahí de que el 8% de la población no piensa en ir a votar. ¿Qué le podría decir usted a estas personas que han dicho que no van a ir a votar, verdad? Bueno, mira, más allá, porque tú señalas un dato muy preciso, que no va a ir a votar, pero hay cerca, casi en todas las encuestas, entre el 35 y el 40% de personas que dicen que no se sienten identificados con ninguna oferta electoral, incluidas el presidente Bukele. Ese porcentaje puede ser un factor determinante en las elecciones. Yo he escuchado a muchos analistas decir que el presidente Bukele no tiene rivales para la reelección. Yo te puedo decir que en todas las encuestas veo rivales para el presidente Bukele. Yo miro los frijoles, los chiles, los tomates, las cebollas, son los principales rivales que tiene el presidente Bukele para ser reelecto. Es decir, un salvadoreño pues que compraba una libra de frijoles en 70, 80 centavos, hoy lo está comprando unos 35, unos 40 en el mercado. Incluso cuando tú vas a un supermercado, encuentras la libra de frijoles mucho más cara. Y entonces ahí es donde uno cuestiona las políticas que el gobierno ha tomado. Tú recordarás que el presidente Bukele tomó la decisión de que todos los importadores de granos no iban a pagar impuestos con tal de traer granos básicos más baratos. Aquí un supermercado, ¿verdad?, que es el principal mayorista del país, se vio beneficiado con no pagar impuestos al importar granos básicos, pero paradójicamente en vez de dar más barato, da mucho más caro los frijoles. Entonces, como te digo, ¿verdad?, si bien hay un 8% que dice que no va a votar, hay que ponerle atención a ese 35-40% que probablemente la situación económica del país sea un detonante a la hora de ir a votar. Y siempre con respecto a lo de la canasta básica, ¿cuál es, la tasa de inflación de El Salvador actualmente? Bueno, si nos vamos a hablar solo de la canasta básica, la inflación ha andado por el 5.9%. Es decir, la gente percibe, ¿verdad? El gobierno nos dice que están bajando ciertos precios de materias primas importantes como la gasolina. Hemos visto en las últimas 2 semanas que la gasolina baja de precio, pero eso no es porque el gobierno ha tomado una medida para eso. Es decir, la gasolina baja producto del comportamiento de la economía mundial, no por buenas o malas decisiones que el gobierno toma. Pero en el caso de la canasta básica, que son 22 productos, el alto costo de la vida se mantiene, es decir, el precio de los alimentos es alto en este país. ¿Y cuáles son los factores que están contribuyendo a que, esté ahorita la inflación de la canasta básica? Bueno, pueden haber muchos, como te decía, ¿verdad? Algunos dependen más de comportamientos exógenos, ¿verdad?, como la misma pandemia, la misma guerra que se libra en Ucrania. Ahí tenemos la amenaza de una potencial guerra en Israel y en Oriente Medio, que puede disparar nuevamente el precio de los combustibles y elevar nuevamente el costo de muchas cosas, ¿verdad? Pero tiene que ver también con política económica local. Ya te decía yo, es decir, aquí no hay una apuesta seria por reactivar la agricultura. La agricultura es el rubro primario de la economía que puede generar empleo masivo en este país. Sin embargo, no hay una apuesta. La apuesta ha sido el asistencialismo,
dar abono, dar semilla para que los agricultores siembren, pero no hay una política pública orientada a generar pleno empleo en un sector de la economía que sería el detonante para la construcción de un modelo alternativo de desarrollo. ¿De qué manera deben enfocarse los candidatos a diputados y presidenciales para controlar lo de la inflación económica? Bueno, como te digo, ¿verdad? Nuestro trabajo como economistas y analistas es lanzar a la clase política ideas que alivien el bolsillo de la gente. Yo le diría a los diputados de todas las fuerzas políticas, devolvámosle al Estado la capacidad para regular e intervenir precios. Un empresario me puede decir, mire, eso es socialismo, eso es estatismo, pero es que no estamos pidiendo intervenir precios de boletos de avión, de compra de vehículos caros. No, estamos hablando de regular, intervenir 22 productos de la canasta básica que son claves para que los salvadoreños mínimamente podamos sobrevivir. Entonces yo soy de la idea que la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura en su conjunto, en vez de andar montando esos espectáculos, ¿verdad?, ahí en la tiendona, en las gasolineras, deberían de presentar un anteproyecto de ley para dotar a estas instituciones de la capacidad de intervenir precios. Y el antecedente, como te mencionaba, más importante es la ley de medicamentos. La ley ya faculta al Estado para intervenir precios de los medicamentos. Y al final también el presidente Bukele, como te decía, ¿verdad?, se la jugó, se atrevió a intervenir los precios de los combustibles. Sin embargo, ese impacto para los que tenemos vehículos sí fue importante, pero para los sectores populares que viven en pobreza severa extrema, va a sonarte feo lo que te voy a decir, pero es que los pobres no tenemos vehículos. Entonces, esa es una medida que no benefició a los pobres. Probablemente benefició a capas medias, ¿verdad?, pero que ese beneficio no llegó a los sectores populares. Entonces yo soy de la idea, invitaría a la clase política, ¿verdad?, a proponer medidas que de verdad impacten en el bolsillo y no andar con la típica función demagógica de decir que van a generar empleo y que van a aprobar leyes para el país, porque no es función de la Asamblea Legislativa generar empleo. Es crear las condiciones, ¿verdad?, para que la inversión extranjera venga, pero que lastimosamente por la coyuntura política que estamos viviendo, ¿verdad?, la posibilidad de que el presidente Bukele se reelija es un tema que genera incertidumbre en los inversionistas para traer su capital aquí y desarrollarlo en El Salvador. Bueno, no se despegue de Canal 8 Agape TV y de Mix de Medio. Enseguida volvemos con más de su entrevista. Continuamos con más de su entrevista Enfoque y seguimos conversando con el economista Juan José Ortiz. Bueno, con respecto a lo de la inversión extranjera en comparación con el año 2022, ¿usted considera que ha incrementado o ha disminuido? Bueno, según los datos oficiales, ¿verdad?, que debemos de darles el beneficio de la duda, el año pasado se reportaba un déficit de alrededor de 90 a 100 millones de dólares en inversión extranjera. Habría que esperar el cierre del ejercicio fiscal como para ver cuál va a ser el comportamiento de la inversión. Sin embargo, datos de la CEPAL y datos de los organismos financieros internacionales siguen mostrando que El Salvador es el país que menos inversión extranjera atrae al país. Y eso tiene una explicación. El inversionista quiere reglas claras, quiere seguridad y confianza de que al invertir, él va a recuperar su inversión. Digamos que el fenómeno de la reelección del presidente de la República no deja de generar incertidumbre, en la medida que quienes estamos a favor o quienes estamos en contra argumentamos que la Constitución de la República prohíbe la reelección. Sin embargo, pues el presidente y la institucionalidad del país han dicho que se puede y eso genera incertidumbre. Y eso es lo que el inversionista mira a la hora de venir a un país. Te voy a poner un ejemplo.
El recién electo presidente de Argentina habla de que va a disolver un montón de carteras del Estado. Usemos un ejemplo. Él dice, voy a disolver el Ministerio de Educación. ¿Qué tal si tú eres una mujer inversionista, deseosa de llevar tu capital a Argentina e invertir en el rubro de educación? Un anuncio como ese que hace el presidente de Argentina te hace pensar 2 veces. No, dices tú, pensaba invertir en Argentina, pero ya no. Mejor busco otro mercado. Entonces, de alguna manera, el tema de la institucionalidad del país, que probablemente a la gran mayoría de los salvadoreños no nos interesa, al inversionista sí, en la medida que vemos cambios en la vida política, es decir, se destituyó 5 magistrados de la Corte Suprema, se colocaron 5, que dicen que ahora sí se puede reelegir el presidente de la República, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso genera, digamos, que el inversionista decida si viene o no viene a El Salvador. Y ya de por sí los temas electorales también frenan el deseo de un inversionista de querer traer su capital porque quiere ver primero los resultados, ¿verdad? Y para finalizar, a fin de cuentas, ¿qué le espera a la economía para la economía salvadoreña en el próximo 2024? Bueno, yo pensaría, sin ánimo de ser vocero de las malas noticias, ¿verdad? El comportamiento de la economía es crítico. Y creo que si bien el presidente Bukele ha tenido de excusa la pandemia y el combate a la delincuencia como argumentos para no dedicarse al tema de la economía, creo que si finalmente es reelecto, pues si en los próximos 5 años el comportamiento de la economía, la ciudadanía no percibe que hay un alivio en el bolsillo, que hay pan en la mesa para la familia, eso va a traerle costos políticos, ¿verdad? Y lo mismo pasa con sus adversarios, ¿verdad? Seguir cuestionando la política de seguridad o seguir invitando a la gente a que valore la institucionalidad, la gente prefiere sacrificar la institucionalidad, pero la gente no le va a perdonar al presidente Bukele si es reelecto. Pasan 5 años más y la economía sigue teniendo el comportamiento que hasta ahora tiene. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por habernos acompañado en esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente un saludo para las personas que nos han sintonizado, confiando, ¿verdad?, que lo que hemos hablado este día, pues, les sirva a la gente para tomar sus propias decisiones. Bueno, es un gusto que usted nos haya acompañado hasta el final de esta entrevista. Recuerde que el día martes tenemos otra entrevista más para llevarle hasta la comodidad de su hogar. Feliz día.